El viento frío golpeaba sin piedad contra los altos ventanales de la mansión de las sombras, haciendo crujir los viejos marcos, como si se quejaran de la soledad que reinaba entre esos muros. El duque Christian de Valois estaba de pie junto a la ventana de su despacho, apretando en su mano una copa con un líquido ámbar, pero sin dar ni un solo sorbo. Su mirada estaba clavada en la oscuridad, allí donde rugía la tormenta, tan indomable y sombría como la tempestad en su propia alma. Christian era un hombre de 35 años, con rasgos severos, que alguna vez se iluminaban a menudo con una sonrisa, pero que ahora parecían tallados en granito. En sus profundos ojos grises se había congelado un invierno eterno, un hielo que no se derretía desde hacía 3 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde ese maldito día, cuando el carruaje de su amada esposa, Eleanor, cayó por el precipicio. Perdió no solo a su esposa, sino también la fe en la felicidad, cerrando su corazón con 1000 candados y dedicándose solo a administrar sus tierras y a criar a su pequeña hija, quien tras la tragedia se encerró en sí misma y dejó de hablar. A varias millas de la mansión, en una pequeña casa en las afueras del pueblo, se desarrollaba otro drama, lleno de dolor e injusticia. La joven Adelina, que apenas había cumplido 18 años, estaba de pie en medio de la sala, temblando de pies a cabeza, mientras su madrastra, Lady Harriet, gritaba salpicando saliva y odio. «Fuera de aquí, no permitiré que una ladrona viva bajo mi techo. Has deshonrado el nombre de tu padre», chillaba la mujer, señalando con un dedo huesudo hacia la puerta, abierta de par en par a la tormenta nocturna. Adelina se llevó las manos al pecho, sintiendo cómo se le rompía el corazón de desesperación. Ella no había tomado ese collar. Sabía que la propia madrastra lo había vendido para cubrir sus deudas de juego, y ahora, para ocultar su crimen, había decidido deshacerse de su hijastra, que había sido como una espina en su garganta desde la muerte del padre de Adelina. «Madre, se lo ruego, ¿a dónde iré? Hay una tormenta afuera, moriré», susurró la joven, y las lágrimas, calientes y amargas, rodaron por sus pálidas mejillas, pero en los ojos de Lady Harriet no había ni una gota de piedad, solo cálculo frío y triunfo. «Me da igual donde mueras, mendiga, no eres nadie para mí. Vete, o llamaré al alguacil y diré que intentaste matarme». Adelina comprendió que las súplicas eran inútiles. Agarró su fino chal y un pequeño atillo con sus cosas, lo único que le permitieron llevarse, y dio un paso hacia la oscuridad, hacia las fauces rugientes de la noche. La puerta se cerró tras ella con un golpe pesado y definitivo, cortándola de su vida anterior, del calor, del único hogar que conocía. La lluvia empapó instantáneamente su modesto vestido. Las gotas heladas picaban su piel, mezclándose con sus lágrimas. Corrió sin ver el camino, tropezando con las raíces de los árboles, cayendo en el barro y volviéndose a levantar, impulsada por el miedo y la humillación. Antes de que continuemos siguiendo el destino de la desdichada Adelina, quiero decirles algo importante. Están en un canal donde cobran vida las historias más conmovedoras de amor y traición. Soy increíblemente feliz de que estén aquí para compartir estos momentos conmigo. Escriban en los comentarios desde qué ciudad ven este video. Siempre me interesa saber hasta dónde vuelan nuestras historias. Esta historia no es solo un relato. Es un viaje a las profundidades del alma humana, donde el orgullo lucha contra el amor, y la desesperación se convierte en esperanza. Quédense conmigo hasta el mismo final, para sentir cada latido del corazón de los protagonistas, cada lágrima y cada victoria. Adelina caminaba ya desde hacía varias horas. Sus fuerzas estaban al límite, sus pies, heridos hasta la sangre en sus finos zapatos, se negaban a obedecer. Salió al camino principal que atravesaba el bosque, esperando encontrar a alguien que se apiadara de ella, pero el camino estaba vacío.
Solo el viento aullaba en las copas de los robles centenarios, como prediciendo una desgracia. El frío penetraba hasta los huesos, y la conciencia de la joven comenzó a nublarse. Recordó a su padre, su sonrisa amable, cómo le leía cuentos junto a la chimenea. «Papá, ¿por qué me dejaste?», susurró al vacío, y ese susurro se ahogó en el ruido de la lluvia. De repente, a lo lejos apareció una luz, dos manchas brillantes cortando la oscuridad. Era un carruaje. Adelina intentó gritar, levantar la mano, pero su cuerpo la traicionó. La oscuridad ante sus ojos se espesó, y se desplomó sobre la tierra mojada justo en medio del camino, pareciendo una muñeca rota, arrojada por la mano despiadada del destino. En el carruaje, tirado por 4 caballos negros, viajaba el duque Christian. Regresaba de la capital, cansado de las conversaciones mundanas sin sentido y de la hipocresía de la corte. Soñaba solo con el silencio de su despacho y con ver a su hija, aunque ella de nuevo no le dijera ni una palabra. De repente, el carruaje se detuvo bruscamente y los caballos relincharon asustados. Christian frunció el ceño. Su mano se posó instintivamente sobre su bastón con empuñadura de plata. «¿Qué sucede, Jean?», gritó al cochero, abriendo la puerta. «Señor, hay un cuerpo en el camino. Parece ser una mujer», respondió el cochero con voz temblorosa. El corazón de Christian dio un vuelco. No era un hombre cruel, a pesar de su frialdad. Saltó del carruaje directamente al barro, sin preocuparse por sus botas caras, y corrió hacia la figura yacente. A la luz del farol que sostenía el cochero, Christian vio el rostro de la joven. Estaba pálida como la muerte, su cabello esparcido por el barro como un halo oscuro, y sus labios azules por el frío. Pero incluso en ese estado lamentable, no pudo evitar notar su belleza fina y frágil. Parecía un ángel caído del cielo al infierno de la pena terrenal. «¿Está viva?», preguntó secamente, poniendo sus dedos en el cuello de ella. Un pulso débil, apenas perceptible, confirmó que la vida aún parpadeaba en ese cuerpo torturado. «No podemos dejarla aquí. Ayúdame», ordenó el duque. Jean, asombrado de que su señor levantara él mismo a una vagabunda sucia, se apresuró a ayudar. Christian levantó a Adelina en brazos. Era ligera, casi ingrávida, y eso hizo que su corazón se encogiera de una extraña lástima. La metió en el carruaje, la envolvió en su cálida capa de lana y ordenó que los caballos corrieran a toda velocidad. Todo el camino hasta la mansión. Miró su rostro, sus ojos cerrados con largas pestañas, y una extraña sensación de inquietud se movía en su alma. ¿Quién es ella? ¿De dónde huía en una noche así? ¿Y por qué el destino la arrojó precisamente bajo las ruedas de su carruaje? Cuando llegaron a la mansión de las sombras, la casa ya dormía. Pero los fuertes golpes en la puerta y los gritos del cochero despertaron a los sirvientes. El mayordomo, el viejo y fiel Albert, salió con un candelabro, y sus ojos se abrieron de sorpresa cuando vio al duque entrando con una joven inconsciente en brazos. «Su excelencia, ¿qué ha ocurrido?», balbuceó. «Llamen a Marta, rápido, y ordenen calentar agua y preparar la habitación de invitados en el ala este, y envíen por el doctor». Daba órdenes Christian sin detenerse. Él mismo llevó a la joven a la habitación, la puso sobre la ancha cama y solo entonces se apartó, permitiendo que la ama de llaves, una mujer bondadosa de cara redonda y ojos preocupados, se ocupara de la desdichada, Marta. Una mujer con experiencia se puso manos a la obra de inmediato. Desvistió a Adelina, jadeando al ver los moretones en sus brazos y los pies heridos. «Pobre niña, ¿quién te ha tratado así?», susurraba, limpiando el cuerpo de la joven con agua tibia y cubriéndola con edredones de plumas. Christian esperaba en el pasillo, caminando de un lado a otro. No podía irse a su habitación. La imagen de la chica en el camino estaba ante sus ojos. Oyó llegar al doctor. Cómo entró en la habitación.
y cada minuto de espera parecía una eternidad. Finalmente, el doctor salió, limpiando sus gafas con un pañuelo. Está agotada, Su Excelencia, y tiene una fiebre muy alta. Hipotermia. Las próximas 24 horas serán decisivas. Si la fiebre baja, vivirá. Si no... El doctor abrió los brazos. Christian asintió. Su rostro volvió a ser una máscara impenetrable. Hagan todo lo posible. No reparen en gastos. Durante 3 días, Adelina se debatió en el delirio. Soñaba con el fuego en la chimenea, la risa de su madrastra, la lluvia fría y los ojos oscuros de un desconocido llenos de dolor. Marta no se apartaba de ella ni un paso, cambiando las compresas y vertiendo infusiones de hierbas en su boca. Christian también venía. Se quedaba en la puerta, observando la lucha entre la vida y la muerte, y se sorprendía de su propia preocupación. Porque le importaba. Quizás porque conocía demasiado bien lo que era la pérdida, y no quería que la muerte se llevara a nadie más en su casa. En la 4ª mañana, la tormenta fuera de la ventana amainó, y el sol se asomó tímidamente en la habitación. Adelina abrió los ojos. Al principio no entendió dónde estaba. El techo era alto, con molduras, y no ahumado como en su habitación del ático. La cama era suave como una nube y olía a lavanda. Intentó incorporarse, pero la debilidad la clavó de nuevo en las almohadas. ¿He muerto?, pensó. ¿Es esto el paraíso? Pero entonces la puerta crujió, y Marta entró con una bandeja. Al ver que la chica había despertado, la ama de llaves casi deja caer la taza. Alabado sea Dios. Ha vuelto en sí, querida. No se mueva, necesita reposo. Adelina la miraba con los ojos verdes muy abiertos. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Su voz era débil como el susurro de hojas secas. Está en la mansión del duque de Valois, niña. El duque la encontró en el camino y la trajo aquí. Estuvo a un paso de la muerte, explicó Marta, arreglando la manta. El duque, susurró Adelina, y los recuerdos de esa noche terrible la invadieron. Recordó los brazos fuertes que la levantaron del barro. Entonces ese hombre sombrío era el duque. Había oído hablar de él. La gente en el pueblo decía que era un monstruo, que había matado a su esposa, que era cruel y huraño. El miedo apretó su corazón con una mano helada. Había saltado de la sartén al fuego. Si él descubre quién es ella, si su madrastra la encuentra aquí, no tenga miedo, aquí está a salvo, dijo Marta con una sonrisa amable, como leyendo sus pensamientos. El duque parece severo, pero la salvó. Tome un poco de caldo. Necesita fuerzas. Adelina obedientemente tomó unos sorbos, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Pero la ansiedad no la soltaba. Tenía que irse en cuanto pudiera ponerse de pie. No podía traer problemas a esta casa, y no podía permitir que la humillaran de nuevo. Ese mismo día, cerca del atardecer, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no entró un sirviente. En la habitación entró el mismísimo Christian. A la luz del día parecía aún más imponente y aterrador, alto, de hombros anchos, con un traje negro impecable. Parecía la encarnación del poder y la fuerza. Adelina instintivamente se hundió en las almohadas, subiendo la manta hasta la barbilla. Christian se detuvo a los pies de la cama y la miró con su pesada y penetrante mirada. Marta dijo que se siente mejor, pronunció. Su voz era profunda y aterciopelada, pero carente de emociones. ¿Cuál es su nombre? Adelina tragó el nudo en su garganta. ¿Decir la verdad? Si dice su nombre, él podría enterarse de la ladrona que busca la policía por la calumnia de su madrastra. Los rumores vuelan rápido. Me llamo Ada, mintió, acortando su nombre. Ada. ¿Y qué hacía de noche en el camino con ese tiempo, Ada? ¿Tiene familia? ¿A quién debo informar sobre su paradero? Continuó el interrogatorio el duque. A nadie.
respondió rápidamente, y en su voz sonó tal dolor que Cristian se ablandó por un instante. No tengo familia, mi señor. Yo soy huérfana. Buscaba trabajo en la ciudad vecina, pero me perdí y me desmayé de hambre. Era una verdad a medias, pero esperaba que fuera suficiente. Cristian la miraba, y a Adelina le parecía que él la veía a través, veía cada mentira, cada miedo. Pero él solo asintió. Se quedará aquí hasta que se recupere por completo. Mi médico la examinará de nuevo. No corre peligro en mi casa, Ada, pero exijo honestidad. Si descubro que ha traído desgracias a mi casa. No terminó. Pero la amenaza quedó colgada en el aire, pesada y tangible. No le causaré daño, mi señor. Le estoy agradecida por salvarme la vida. Trabajaré cada centavo gastado en mí en cuanto me ponga de pie, aseguró ella con fervor. Cristian soltó una risita seca, y la sombra de una sonrisa amarga tocó sus labios. ¿Trabajar? Apenas puede levantar la cabeza. Descanse. Hablaremos de su futuro más tarde. Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí el olor a tabaco caro y una sensación de frío. Adelina exhaló, sintiendo cómo el temblor la abandonaba. ¿Le creyó? ¿O simplemente decidió no perder el tiempo interrogando a una vagabunda enferma? No lo sabía, pero sabía una cosa. Debía volverse invisible, útil, y encontrar la manera de desaparecer lo antes posible, antes de que el pasado la alcanzara. Pasó una semana. Adelina se recuperaba rápidamente. La juventud ganaba la batalla. Comenzó a levantarse, primero dando unos pasos por la habitación, luego saliendo al pasillo. La mansión era enorme, majestuosa, pero descuidada. Parecía que la vida se había ido de allí junto con la dueña. El polvo cubría los cuadros caros, las cortinas estaban cerradas. En los jarrones había flores secas. Era una casa de duelo. Adelina sentía ese duelo en la piel. Comenzó a ayudar a Marta poco a poco, aunque ella protestaba. Adelina zurcía la ropa, limpiaba el polvo en la biblioteca, tratando de no cruzarse con el duque. Un día, pasando junto a la puerta entreabierta de la habitación infantil, escuchó un sonido suave. No era un llanto, sino más bien un suspiro triste. La curiosidad venció a la prudencia, y se asomó dentro. En la alfombra, entre juguetes esparcidos, estaba sentada una niña pequeña de unos 5 años. Tenía rizos dorados, como un ángel, y grandes ojos azules que miraban al vacío. Era Sofía, la hija del duque. La niña sostenía en sus manos una muñeca rota e intentaba colocarle el brazo arrancado, pero no lo lograba. El corazón de Adelina se encogió. Veía en esa niña a sí misma, solitaria, perdida, privada del amor materno. Entró silenciosamente en la habitación. Sofía levantó la cabeza, pero no se asustó. Miró a la desconocida con una indiferencia que asustaba en un niño más que las lágrimas. «Hola», dijo Adelina con dulzura, arrodillándose junto a la niña. «Déjame ayudarte». Tomó la muñeca, encajó hábilmente la articulación del brazo y arregló el vestido del juguete. «Así. Ahora no le duele». Sofía tomó la muñeca. La abrazó contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo en sus ojos brilló el interés. Extendió la mano y tocó el cabello de Adelina, como comprobando si era real. Adelina sonrió, cálida y sinceramente. «Me llamo Ada, y tú eres Sofía, ¿verdad? Tienes un nombre muy hermoso». La niña no respondió, pero tampoco retiró la mano. En ese momento apareció una sombra en la puerta. Adelina se estremeció y se dio la vuelta. En el umbral estaba el duque. Su rostro estaba distorsionado por la ira. «¿Qué hace usted aquí?». Su voz retumbó como un trueno. «Prohibí que nadie molestara a mi hija. Ha roto mis reglas, Ada». Adelina se puso de pie de un salto, sintiendo cómo el rubor de la vergüenza le cubría el rostro. «Perdone, mi señor. Solo escuché. Quería ayudar». «¡Fuera!».
rugió él, señalando la puerta. Sofía se encogió asustada, y Adelina vio cómo el miedo cruzaba los ojos de la niña ante la ira de su padre. Eso estaba mal. No se puede asustar así a los niños. En lugar de huir, Adelina se enderezó. En ella despertó ese orgullo que ni siquiera su madrastra había podido romper. No grite, mi señor. La está asustando. Es solo una niña. Necesita atención. No gritos y soledad entre cuatro paredes, dijo con firmeza, mirando directamente a los ojos furiosos del duque. Christian se quedó atónito. Nadie, ni un solo sirviente, ni una sola persona en esa casa se había atrevido a contradecirle en 3 años. Todos caminaban de puntillas, temiendo su ira. Y esta chiquilla, que él recogió del barro, ¿se atreve a enseñarle cómo tratar a su hija? La ira hervía en él, pero a través de ella se abría paso otro sentimiento, sorpresa. Se olvida de su lugar, jovencita. Vive aquí por caridad. Váyase a su habitación inmediatamente. Siseó él, pero ya más bajo. Adelina lanzó una última mirada a Sofía, que la miraba con súplica, y salió, con la cabeza alta. Sabía que arriesgaba ser expulsada. Pero no podía callar. Christian se quedó solo en la habitación infantil. Miró a su hija. Sofía volvió a darle la espalda, encerrándose en su mundo con sus juguetes. El dolor atravesó el corazón del duque. La amaba más que a su vida, pero cada vez que la miraba, veía los ojos de su esposa muerta, y era insoportable. No sabía cómo llegar a la niña, amurallada en una torre de silencio, y las palabras de esa chica descarada, Ada, resonaban en su cabeza. Necesita atención, no soledad. Por la noche, Christian llamó a Marta. Esa chica, Ada, se quedará, dijo secamente, sin mirar a la ama de llaves, pero no como invitada. Que trabaje, ya que se preocupa tanto por el orden y los niños, que sea ayudante de la niñera, y que ponga en orden la biblioteca. Hay demasiado polvo allí. Marta ocultó una sonrisa. Veía que el hielo se había roto. Por primera vez en años había aparecido un alma viva en la casa, capaz de contradecir al amo. Y parecía que eso era exactamente lo que él necesitaba. Así comenzó la nueva vida de Adelina en la mansión. Trabajaba de la mañana a la noche. Lavaba, limpiaba, ordenaba, tratando de devolver a la casa su antigua grandeza. Pero su tarea principal era Sofía. Christian le permitió pasar tiempo con la niña, aunque él mismo observaba con desconfianza desde la distancia. Adelina le leía libros a Sofía, paseaba con ella por el jardín, le contaba historias sobre flores y pájaros. Lentamente, paso a paso, el hielo de la alienación se derretía. Sofía comenzó a sonreír. Un día incluso se rió, cuando Adelina perseguía una mariposa. Esa risa, sonando como una campanilla, llegó hasta el despacho de Christian a través de la ventana abierta. El duque se paralizó. La pluma cayó de sus manos. Se acercó a la ventana y las vio en el jardín. A la chica con el cabello castaño ondeando al viento, y a su hija, que por primera vez en 3 años parecía feliz. Algo se movió en el pecho del duque de hierro. Miraba a Adelina, y en lugar de la irritación habitual sentía un extraño calor. Ella era un enigma, modesta, trabajadora, pero con el porte de una reina y una mirada llena de tristeza oculta. Empezó a buscar encuentros con ella. Entraba por casualidad en la biblioteca cuando ella limpiaba allí. Hacía preguntas sobre los libros que ella ordenaba. Adelina respondía con cortesía, pero con reserva, siempre recordando la distancia. Tenía miedo de encariñarse, miedo de que este mundo frágil se derrumbara si la verdad sobre ella salía a la luz. Pero el destino preparaba un nuevo golpe. Una mañana llamaron a las puertas de la mansión. Era un mensajero de la ciudad con una carta para el duque. Christian rompió el sello y frunció el ceño. La carta era de su viejo amigo, el jefe de policía. Decía que en el distrito buscaban a una ladrona peligrosa,
que había huido de la casa de su madrastra, Lady Harriet. La chica se llamaba Adelina, y la descripción. La descripción recordaba aterradoramente a la que él había acogido bajo el nombre de Ada. Christian apretó la carta en su puño. ¿Acaso le había mentido todo este tiempo? ¿Acaso esa apariencia angelical ocultaba la naturaleza mentirosa de una criminal? La ira y la decepción lo inundaron. Debía averiguar la verdad. Ahora mismo. Se dirigió al jardín, donde Adelina recogía flores con Sofía. Sus pasos eran pesados, presagiando tormenta. Adelina se dio la vuelta al oírlo acercarse. La sonrisa se congeló en sus labios cuando vio la expresión de su rostro. Era tan frío y despiadado como en aquella primera noche. «¿Milord?», preguntó ella, sintiendo cómo la tierra desaparecía bajo sus pies. Christian se detuvo frente a ella, alzándose como una roca. «Dime la verdad, Ada, ¿o debo llamarte Adelina?». Su voz era baja, pero terrible. Adelina palideció. Comprendió. La habían encontrado. Su secreto estaba al descubierto. Miró a Sofía, luego al duque. No había dónde huir. «Sí», susurró ella, bajando la mirada. «Me llamo Adelina». Este es el final de la primera parte de nuestra historia. Dejamos a los héroes en este momento tenso, cuando la verdad ha salido a la luz, amenazando con destruir todo lo que había comenzado a nacer entre ellos. El duque se siente traicionado y Adelina se enfrenta a su mayor miedo. ¿Qué hará Christian? ¿La entregará a las autoridades? ¿Creerá en su inocencia o la echará, como hizo su madrastra? Las respuestas a estas preguntas nos esperan más adelante. No olviden, mis queridos espectadores, que el amor es una flor que crece incluso al borde del abismo, pero necesita confianza para florecer. Si les ha gustado esta parte, denle me gusta y suscríbanse al canal para no perderse la continuación. Sus comentarios son el combustible para mi inspiración. Escriban, ¿qué creen que hará el duque? ¿Podrá ver el alma de Adelina a través del velo de mentiras y circunstancias? Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra historia, donde las pasiones llegarán al límite, y el pasado chocará con el presente en la batalla por el futuro. Me llamo Adelina. La confesión quedó suspendida en el aire frío del jardín, como una hoja de otoño que cae lentamente antes de tocar el suelo helado. El viento agitó las ramas de los rosales, y un pétalo marchito cayó sobre el hombro de la joven, como una lágrima de sangre. Christian la miraba, inmóvil como una estatua de granito, y en sus ojos grises se desató una tormenta silenciosa. La decepción se mezclaba con la ira, un cóctel amargo que le quemaba la garganta. Pero también había algo más profundo, una extraña y dolorosa reticencia a creer que esa criatura, que había hecho sonreír a su hija con tanta ternura, fuera una criminal calculadora. «Así que es verdad», dijo él con voz ronca, dando un paso atrás, como si su cercanía pudiera quemarlo o manchar su honor. «Eres la ladrona que busca la policía, la que robó a su propia familia y huyó como una cobarde en medio de la noche. Abusaste de mi hospitalidad, engañaste a mi hija y me miraste a los ojos mintiendo cada día». Adelina levantó la vista. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas no derramadas, ardientes de indignación y vergüenza, pero no bajó la cabeza. El miedo seguía ahí, un nudo apretado en su estómago, pero el orgullo de la inocencia era más fuerte que cualquier terror. «No soy una ladrona, milord», respondió ella, y su voz tembló solo un poco, cargada de una verdad que vibraba en el aire. «Soy una fugitiva, sí, pero no robé nada. Ese collar, el collar del que me acusan, era de mi madre, la única herencia que me dejó al morir. Mi madrastra lo vendió hace semanas para pagar sus deudas de juego en la ciudad, y cuando no tuvo nada más que vender, decidió venderme a mí, o deshacerse de mí, acusándome de un crimen que no cometí para salvar su propia reputación». Christian soltó una risa seca, carente de humor,
un sonido que heló la sangre de Adelina. ¿Y esperas que te crea? ¿A ti? Una chica que apareció de la nada en medio de una tormenta, que mintió sobre su nombre y se infiltró en mi casa? La policía tiene un informe oficial, sellado y firmado. Lady Harriet es una mujer respetada en el condado, viuda de un caballero. Mientras que tú eres una sombra sin nombre. Lady Harriet es un monstruo con una máscara de seda, dijo Adelina con pasión, dando un paso hacia él, olvidando por un momento el protocolo y la diferencia de rangos, impulsada por la injusticia. Usted sabe de máscaras, milord. Usted lleva una todos los días. La máscara de hielo para ocultar su dolor, para no sentir nada. Harriet lleva la máscara de virtud para ocultar su vicio. Si quiere entregarme, hágalo. Llame a los guardias, pero sepa que estará condenando a una inocente a una vida de prisión, o algo peor, y esa sangre manchará sus manos nobles para siempre. Christian se quedó inmóvil. Las palabras de ella golpearon su armadura con la fuerza de un martillo. Nadie le había hablado así en años, con esa mezcla de desesperación y valentía suicida. Miró a Sofía, que seguía jugando con las flores a unos metros, ajena al drama que decidía el destino de su única amiga. La niña tarareaba una canción que Adelina le había enseñado. Luego miró a Adelina. Vio sus manos enrojecidas por el trabajo duro que había realizado en su casa sin que nadie se lo pidiera, su vestido sencillo que ella misma había remendado, y la dignidad con la que esperaba su sentencia, como una reina destronada. «Vete a tu habitación», ordenó él finalmente. Su voz era dura, pero no cruel, como si le costara pronunciar la sentencia. «No salgas de ahí, no te acerques a Sofía, no hables con los sirvientes. Hasta que yo decida qué hacer contigo, eres mi prisionera. Si intentas huir, los perros te encontrarán antes de que llegues a la verja, y esta vez no seré tan clemente». Adelina asintió, tragándose un sollozo que amenazaba con romperla. «Gracias por no echarme ahora mismo», susurró con voz apenas audible, y se dio la vuelta, corriendo hacia la casa, con las faldas levantadas para no tropezar. Christian se quedó solo en el jardín. El sol se ocultó tras las nubes de plomo, y el frío volvió a apoderarse de la mansión de las sombras, marchitando la poca calidez que había empezado a brotar. Esa noche, el duque no pudo dormir. El silencio de la casa era opresivo. Se sentó en su despacho, con la carta del jefe de policía sobre el escritorio de caoba, a la luz vacilante de la vela. Las palabras acusatorias parecían burlarse de él, bailando ante sus ojos cansados. Ladrona, mentirosa, fugitiva. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Adelina curando a la muñeca de Sofía con paciencia infinita. Oía su risa cristalina en el jardín, sentía la paz que ella había traído a esos pasillos lúgubres. ¿Podía una criminal tener tanta luz interior? ¿Podía alguien fingir tanta bondad sin cometer un solo error? Su instinto, ese que le había permitido sobrevivir a la guerra y a la política, le decía que algo no encajaba. Llamó a Jean, su cochero de confianza, un hombre que había servido a su padre antes que a él. «Jean», dijo, entregándole un sobre sellado con su anillo. «Quiero que vayas al pueblo. Ahora mismo. No a la policía. Quiero que vayas a la posada, al mercado, a las tabernas, si es necesario. Quiero que escuches. Averigua todo lo que puedas sobre Lady Harriet y su hijastra. Quiero saber la verdad que no se escribe en los informes oficiales, la verdad que se susurra cuando los nobles no escuchan. Y hazlo con discreción. Nadie debe saber que el duque de Valois hace preguntas». Mientras Jean partía en la noche, envuelto en su capa, Adelina estaba sentada en el suelo de su habitación, abrazando sus rodillas contra el pecho. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. El sonido del cerrojo al girar había sido como el cierre de un ataúd. Se sentía como un animal enjaulado, atrapada entre 4 paredes tapizadas de seda que ahora parecían barrotes. Pero lo que más le dolía no era el encierro.
ni el miedo al futuro. Era la separación de Sofía y la mirada de profunda decepción en los ojos de Christian. Él me odia, pensó, dejando que las lágrimas mojaran su vestido. Y tiene razón, le mentí, traicioné su confianza. Pero si le hubiera dicho la verdad esa primera noche, me habría dejado morir en el camino. O me habría entregado a Harriet. ¿Qué opción tenía? Pasaron 2 días. 2 días de silencio opresivo que pesaban como una losa sobre la mansión. Adelina no salía. La comida se la dejaban en la puerta en una bandeja que ella apenas tocaba. Christian tampoco se dejaba ver, encerrado en su despacho como un monje penitente. Pero en la mansión algo estaba cambiando. Algo se estaba rompiendo. Sofía, la pequeña Sofía, había vuelto a su silencio absoluto. Pero esta vez era peor. Se negaba a comer, rechazaba los juguetes. Se sentaba frente a la puerta cerrada de Adelina durante horas, y esperaba, con la paciencia desgarradora de los niños que han aprendido a esperar lo imposible. Marta intentó consolarla, le trajo dulces, le contó cuentos, pero la niña la apartaba con sus manitas, sus ojos azules fijos en la madera oscura de la puerta. Una tarde, Christian pasó por el pasillo, atraído por un silencio que gritaba más que cualquier ruido. Vio a su hija sentada en el suelo frío de piedra, abrazada a la muñeca remendada que Adelina había arreglado. El corazón del duque se rompió en 1000 pedazos. Ver a su hija sufrir por su decisión era una tortura que no podía soportar. Se arrodilló junto a ella, ignorando el dolor en sus rodillas. «Sofía, cariño, ven con papá», le dijo suavemente, intentando tocar su hombro. «Hace frío aquí. Vamos a jugar a la biblioteca». Pero la niña negó con la cabeza con vehemencia. Se zafó de su toque y señaló la puerta de Adelina con un dedo acusador. Sus labios temblaron, intentando formar un sonido que había olvidado cómo hacer. «Ada», susurró, ronca, débil, como un soplo de viento. Fue la primera palabra que dijo en 3 años, la primera grieta en su muro de silencio. Christian se quedó helado. Las lágrimas llenaron sus ojos grises, nublando su visión. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó con voz temblorosa, incrédulo. «Ada», repitió la niña, más fuerte, con desesperación, mirando a su padre con una exigencia que no admitía negativa. «Quiero a Ada». El duque se puso de pie. Sus manos temblaban visiblemente. Esa chica, esa ladrona, esa mentirosa, había logrado lo que los mejores médicos de la capital, lo que todo su dinero y su amor no pudieron. Había devuelto la voz a su hija. Había encontrado la llave del alma de Sofía. Sacó la llave de su bolsillo. El metal se sentía pesado y caliente en su mano. Y con un movimiento decidido, abrió la puerta de la habitación de invitados. Adelina estaba junto a la ventana, mirando la lluvia caer. Se giró asustada al oír la llave, esperando ver a los guardias. Vio a Christian, con el rostro desencajado, y detrás de él, a Sofía. La niña corrió hacia ella como una flecha, y se abrazó a sus piernas con tanta fuerza que casi la derriba. Adelina cayó de rodillas y la abrazó, llorando, hundiendo su rostro en los rizos dorados. «Oh, mi niña, mi pequeña, te extrañé tanto. Pensé que no volvería a verte». Christian observaba la escena desde el umbral, sintiéndose un intruso en ese momento de amor puro, y sintió cómo el muro de hielo alrededor de su corazón se agrietaba un poco más, dejando entrar un doloroso calor. No podía enviarla a prisión. No después de esto. Sería como matar a su hija de nuevo. Pero tampoco podía ignorar la ley, su honor, las pruebas. Estaba atrapado entre el deber de un duque y el corazón de un padre, y algo más, algo que latía fuerte en su pecho cuando miraba a la joven arrodillada. «Adelina», dijo él, y el uso de su verdadero nombre sonó extraño pero íntimo en sus labios. «Una concesión. Puedes quedarte con ella. Por ahora. Sofía te necesita.
y yo no le negaré esto. Pero no creas que esto te absuelve. Mi cochero aún no ha regresado del pueblo. Tu destino sigue pendiendo de un hilo. Depende de lo que él traiga. Si confirma tus mentiras, no podré salvarte. Lo entiendo, milord, dijo ella, secándose las lágrimas y mirando a Christian con una gratitud que lo desarmó. Sus ojos verdes brillaban con una lealtad feroz. No pido más. No pido libertad ni perdón. Solo déjeme estar con ella, mientras pueda. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de felicidad y tensión insoportable. Adelina volvió a sus tareas, pero ahora sentía la mirada de Christian sobre ella constantemente. Él la observaba desde la ventana de la biblioteca mientras paseaba por el jardín. La escuchaba leerle a Sofía por las noches a través de la puerta entreabierta. Estudiaba cada uno de sus movimientos buscando una señal de engaño, y solo encontraba devoción. Una tarde, cuando la lluvia dio una tregua, la encontró en la sala de música. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz grisácea de la tarde. Adelina estaba limpiando el polvo del viejo piano de cola que había pertenecido a la esposa de Christian. Pasó un dedo por las teclas, produciendo un sonido disonante que resonó en el vacío, y suspiró, un suspiro cargado de nostalgia. ¿Sabes tocar?, preguntó Christian desde la puerta. Su voz la hizo saltar. Un poco, milord. Mi padre me enseñó antes de morir. Era músico aficionado, pero hace años que no toco. Mis manos han olvidado la gracia, solo conocen el trabajo. Toca, ordenó él, entrando en la sala, cerrando la puerta tras de sí. Quiero escuchar. Necesito saber si también mientes en esto. Adelina se sentó al piano. El banco crujió bajo su peso. Sus dedos estaban rígidos al principio, temblorosos. Pero la memoria de los días felices, de la voz de su padre, guió sus manos. Comenzó a tocar una melodía sencilla y triste. Una canción de cuna antigua que hablaba de barcos perdidos y estrellas guías. La música llenó la habitación polvorienta, despertando a los fantasmas del pasado, trayendo consigo una belleza melancólica que dolía. Christian se acercó lentamente y se apoyó en el instrumento, mirando sus manos volar sobre las teclas de marfil, observando sus pestañas largas que proyectaban sombras sobre sus mejillas, la curva delicada de su cuello. Por un momento, la música borró las diferencias entre ellos. No había duque ni criada, ni juez, ni acusada. Solo un hombre y una mujer compartiendo un momento de belleza frágil en medio de la tristeza. Cuando la última nota se desvaneció, vibrando en el silencio, sus miradas se encontraron, y en los ojos de Christian, Adelina vio algo que la hizo estremecer hasta el alma. No era ira, ni sospecha, era soledad, una soledad tan profunda, tan vasta y antigua, que resonaba con la suya propia, como dos abismos mirándose el uno al otro. «Tocas con el alma, Adelina», dijo él en voz baja, casi un susurro. «Igual que vives, con el corazón en la mano, sin protegerte». Extendió la mano, sus dedos rozaron el aire cerca de su mejilla, casi tocándola. Un gesto de anhelo inconsciente, pero se detuvo en el último momento, retirándose bruscamente, tensando la mandíbula como si hubiera recordado quién era y quién era ella. «Gracias», dijo secamente, recuperando su máscara, y salió de la habitación con pasos rápidos, dejándola con el corazón acelerado y una extraña sensación de pérdida. Esa misma noche, bajo una luna oculta por nubes negras, Jean regresó. Christian lo recibió en su despacho, con una copa de brandy en la mano que no había probado. El cochero estaba sucio de barro, y sus ojos mostraban el cansancio de días sin dormir, pero traía noticias. «Señor», dijo Jean, aceptando la copa que el duque le ofreció. La chica dijo la verdad, cada palabra. En el pueblo,
Todos saben que Lady Harriet es una jugadora empedernida. Debe dinero a medio mundo. Prestamistas, comerciantes. El joyero confirmó que ella misma le vendió el collar de zafiros, hace un mes, por una fracción de su valor, y también dicen... Jan bajó la voz, mirando alrededor como si las paredes oyeran. Dicen que el padre de la señorita Adelina murió en circunstancias muy extrañas, una caída por las escaleras, justo después de cambiar su testamento a favor de su esposa. La gente tiene miedo de hablar. Llaman a Harriet la viuda negra, pero odian a esa mujer con toda su alma. Christian apretó el puño sobre la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. La ira le subió por la garganta como bilis. No contra Adelina, sino contra la injusticia monstruosa que casi la destruye. Ella era inocente. Había sido una víctima. Y él, en su ceguera y amargura, la había tratado como a una criminal. La había encerrado. La había hecho llorar. Gracias, Jean. Has hecho un buen trabajo. Has salvado mi honor y mi conciencia. Vete a descansar. El duque se quedó solo, mirando el fuego que moría en la chimenea. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que pedirle perdón. Tenía que protegerla. Tenía que reparar el daño. Pero antes de que pudiera levantarse, se oyó un alboroto en la entrada principal. Golpes fuertes y repetidos en la puerta de roble. Voces alzadas exigiendo paso. Ladridos furiosos de los perros en las perreras. Christian salió al vestíbulo, ajustándose la levita. Adelina ya estaba allí, parada en lo alto de la escalera, pálida como un fantasma, abrazando a Sofía contra su pecho, sus ojos llenos de pánico. Abajo, Albert intentaba contener a un grupo de personas que acababa de irrumpir con la fuerza de la ley. En el centro del grupo, como una reina de la noche, estaba una mujer alta y delgada, vestida de luto riguroso, con un velo negro echado hacia atrás, revelando un rostro afilado como el de un ave de rapiña. Era Lady Harriet. Y no estaba sola. Detrás de ella estaba el alguacil del pueblo, un hombre gordo y sudoroso, y dos oficiales armados. «¡Ahí está!», gritó Harriet. Su voz era un chillido triunfante, señalando a Adelina con su dedo enguantado de negro. «Ahí está la ladrona, la víbora que calenté en mi seno y que me robó. Oficiales, cumplan con su deber, arréstenla». Adelina dio un paso atrás, temblando violentamente. Sofía se echó a llorar, escondiendo la cara en el vestido de Adelina. Christian bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando como una sentencia de muerte en el silencio repentino. Su rostro era una máscara de furia helada, una calma antes de la devastación. Se interpuso entre los intrusos y la escalera, convirtiéndose en una barrera viviente, bloqueando el camino hacia Adelina. «¿Quién le dio permiso para entrar en mi casa, señora?», preguntó con una voz tan baja, tan cargada de peligro, que los oficiales retrocedieron instintivamente, bajando sus armas. Harriet se enderezó, intentando no mostrar miedo ante el duque, aunque sus ojos vacilaron. «Vengo por lo que es mío, Su Excelencia. Esa chica es una criminal, y es mi hijastra. La ley está de mi lado. Tengo una orden de arresto firmada por el juez». Agitó un papel frente a la cara de Christian, con mano temblorosa. «Usted no puede proteger a una fugitiva, a menos que quiera ser cómplice de un delito y manchar su noble apellido». Christian miró el papel con desprecio absoluto, como si fuera basura, y luego clavó su mirada en los ojos de Harriet. «En estas tierras, Lady Harriet, yo soy la ley, y en mi casa nadie da órdenes excepto yo. Nadie entra sin mi permiso, y nadie se lleva lo que está bajo mi protección. Ella robó mis joyas», chilló Harriet, perdiendo la compostura ante la arrogancia del duque. «Es una ladrona y una mentirosa». «¿Las joyas que usted vendió al señor Goldberg el mes pasado para pagar sus deudas en el club de cartas de Lord Baron?», preguntó Christian con calma, lanzando la bomba con precisión quirúrgica.
Tengo el recibo, señora, y tengo la declaración del joyero. El rostro de Harriet se puso blanco como la tiza, luego rojo de ira. ¿Cómo se atreve? Son calumnias. Me ha estado espiando. Tengo testigos, mintió Christian con la confianza de un jugador experto que tiene la mano ganadora, aunque solo tenía la palabra de Jean. Y tengo al joyero dispuesto a declarar ante el magistrado mañana mismo. Así que le sugiero, señora, que tome a sus oficiales, se trague sus mentiras y salga de mi propiedad antes de que yo decida investigar más a fondo las circunstancias de la accidental muerte de su esposo. Estoy seguro de que el juez estará muy interesado en reabrir el caso, si un duque lo solicita. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. Harriet miró al alguacil buscando apoyo, pero el hombre bajó la mirada, intimidado por el poder y la amenaza del duque. Ella comprendió que había perdido, que su juego había sido descubierto, al menos por hoy. Esto no ha terminado, siseó ella, mirando a Adelina con un odio puro y destilado, un veneno que prometía venganza. Ella no es nadie, es una basura, y tú, duque, te cansarás de ella, la desecharás como a un juguete roto, y cuando lo hagas, yo estaré esperando, en las sombras. Harriet se dio la media vuelta con un movimiento brusco de sus faldas y salió, seguida por los oficiales que parecían aliviados de escapar. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo, y la tensión se rompió como un cristal. Adelina bajó las escaleras corriendo, pero se detuvo a unos pasos de Christian, sin saber si podía acercarse. El miedo aún latía en sus venas. Él se giró hacia ella. La máscara había caído por completo. En su rostro había cansancio, pero también una calidez que ella nunca había visto antes, una vulnerabilidad nueva. ¿Está bien?, preguntó él, su voz suave. Usted sabía, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Sabía que yo no robé, y me defendió, mintió por mí. Lo supe esta noche, respondió él, dando un paso hacia ella, rompiendo la distancia. Perdóname, Adelina, por haber dudado de ti, por haber sido ciego. Debería haber confiado en lo que veían mis ojos, en lo que sentía mi corazón, y no en lo que decían los papeles fríos. Adelina no pudo contenerse más. Las emociones de la noche, el miedo mortal, el alivio, la gratitud inmensa, se desbordaron. Dio el último paso y, por primera vez, fue ella quien tomó la iniciativa. Puso su mano temblorosa sobre el brazo de él, sintiendo el músculo tenso bajo la tela. Gracias, Christian, dijo, usando su nombre por primera vez, probando su sonido. Él cubrió su mano con la suya. Su piel estaba caliente, viva, y el contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. Ya no eres una desterrada, Adelina, dijo él con voz firme, prometiéndoselo a ella y a sí mismo. Esta es tu casa, y mientras yo viva, mientras me quede aliento, esa mujer no volverá a tocarte. Eres una de nosotros ahora. Se miraron a los ojos, y en ese momento, en el vestíbulo iluminado por las velas de la mansión de las sombras, algo cambió para siempre. El pacto de silencio y distancia se había roto. La protección se había convertido en algo más, en una alianza forjada en el fuego de la adversidad. Pero ninguno de los dos sabía que Lady Harriet no era de las que se rinden ante una derrota, y que su veneno era más peligroso y sutil de lo que imaginaban. Ella no se iría. Ella esperaría en las sombras, como una araña, buscando la manera de destruir no solo a Adelina, sino también al hombre que se había atrevido a desafiarla y humillarla. El invierno en el corazón del duque comenzaba a ceder, dando paso a una primavera frágil, pero las tormentas del exterior apenas comenzaban a formarse en el horizonte. La calma había regresado a la mansión de las sombras,
pero era una calma frágil, como la capa de hielo que cubre un lago al comienzo del invierno. Hermosa, pero traicionera. Lady Harriet se había ido, llevándose consigo a sus oficiales y sus gritos, pero su veneno permanecía en el aire, flotando como una niebla invisible que amenazaba con asfixiar la pequeña chispa de felicidad que había nacido en la casa. Christian ya no se encerraba en su despacho. Ahora pasaba las tardes en el jardín o en la biblioteca, observando, siempre observando. Miraba cómo Adelina cepillaba el cabello dorado de Sofía, cómo le enseñaba a distinguir los nombres de los pájaros, cómo sus manos, que antes estaban rojas y agrietadas por el trabajo duro, ahora se movían con la gracia natural de una dama. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Christian entró en la sala de juegos. Sofía estaba sentada en el suelo, construyendo una torre con bloques de madera. Adelina estaba a su lado, ayudándola a colocar la última pieza. «Cuidado, despacito», susurraba Adelina con una sonrisa. La torre se mantuvo en pie, y Sofía aplaudió, riendo con ese sonido cristalino que hacía que el corazón del duque se saltara un latido. Christian se aclaró la garganta, anunciando su presencia. Ambas se giraron, y la sonrisa de Adelina se volvió un poco más tímida, más reservada. «Milord», dijo ella, intentando levantarse. «No te levantes», dijo él, haciendo un gesto con la mano. Se acercó y se sentó en un sillón bajo, cerca de ellas, quedando a su altura. «He recibido noticias del pueblo». La tensión volvió a los hombros de Adelina. ¿Es ella?», preguntó, sin atreverse a nombrar a su madrastra. «Sí y no», respondió Christian. Su rostro se ensombreció. «Harriet no ha vuelto a intentar entrar por la fuerza. Ha elegido un camino más sutil y más peligroso. Está hablando, está esparciendo rumores por todo el condado. Dice que he perdido la razón, que he acogido a una criminal en mi cama y que mi hija corre peligro bajo el cuidado de una ladrona». Adelina bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, todo esto es por mi culpa. Estoy manchando su nombre y el de Sofía. Debería irme. Si me voy, ella se detendrá». «No». La voz de Sofía sonó fuerte y clara. La niña se lanzó a los brazos de Adelina, abrazándola con fuerza. «No te vayas. Papá, dile que no se vaya». Christian miró a su hija, a sus ojos llenos de pánico, y luego a Adelina, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. No podía dejarla ir, no solo por Sofía, sino por él mismo. «Nadie se va a ir», dijo él con firmeza. «Pero no podemos seguir escondiéndonos. Si nos escondemos, les damos la razón. Si Harriet quiere guerra, tendrá guerra, pero la jugaremos en mi terreno». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando sus tierras. «La próxima semana es el baile de invierno del gobernador. Todos los nobles del condado estarán allí, incluida Harriet, y nosotros también iremos». Adelina jadeó. «¿Nosotros? ¿Quiere decir yo? Pero, milord, soy una sirvienta a los ojos del mundo, una fugitiva. No tengo ropa, no sé cómo comportarme en sociedad. Me destrozarán». Christian se giró, y una extraña luz brilló en sus ojos grises. «No irás como una sirvienta, irás como mi acompañante, como la institutriz de mi hija y mi protegida. Y en cuanto a la ropa y los modales, déjamelo a mí. Tienes una semana para prepararte, y te prometo, Adelina, que cuando entres en ese salón, nadie se atreverá a mirarte por encima del hombro». Los días siguientes fueron un torbellino. La mansión despertó de su letargo. Modistas llegaron desde la ciudad, traídas en secreto para que nadie supiera lo que se estaba gestando. Telas de seda, terciopelo, encajes. Llenaron la habitación de invitados. Christian supervisaba todo.
eligiendo colores, rechazando cortes. Quería que ella fuera perfecta. No para él, sino para ella misma. Quería darle la armadura que necesitaba para enfrentar al mundo. Adelina se sentía como en un sueño aterrador y maravilloso a la vez. Mientras le probaban los vestidos, veía su reflejo en el espejo. La chica asustada y sucia del camino había desaparecido. En su lugar había una mujer joven, hermosa, con una mirada que había visto el dolor y había sobrevivido. Una noche, 2 días antes del baile. Christian la llamó a la biblioteca. Estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo negro en sus manos. «Acércate», dijo él suavemente. Adelina se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera de intimidad que la hacía temblar. «Mi madre me dio esto antes de morir», dijo Christian, abriendo la caja. Dentro, sobre el satén blanco, descansaba un collar de diamantes y zafiros, tan hermoso que parecía hecho de estrellas y pedazos de noche. Dijo que debía dárselo a la mujer que trajera luz a mi vida. Se lo di a Eleanor. Su voz se quebró un momento al mencionar a su difunta esposa, pero continuó. Pero ella nunca lo usó. Decía que era demasiado pesado, demasiado antiguo, pero creo que a ti te quedará bien. Adelina retrocedió un paso. No puedo aceptarlo. Es una joya de familia. Es para su esposa. Yo solo soy... Tú eres quien ha salvado a mi hija del silencio, la interrumpió él, dando un paso hacia ella. Y eres quien me ha salvado a mí de la soledad. No hay nadie más digno de llevarlo. Por favor, permíteme. Sacó el collar de la caja y se colocó detrás de ella. Adelina contuvo la respiración, sintiendo el calor de su cuerpo cerca del suyo. Sus dedos rozaron su cuello al abrochar el cierre, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. No era frío, era un fuego repentino que encendió su sangre. Se miraron en el espejo sobre la chimenea, él, alto y oscuro, ella, luminosa y frágil, con las joyas brillando en su cuello. Parecían una pareja, una verdadera pareja. «Estás hermosa», susurró él al oído de ella, y su aliento cálido la hizo cerrar los ojos. «El azul de los zafiros resalta el verde de tus ojos. Harriet morirá de envidia solo con verte». Adelina se giró para mirarlo, y por un momento, la distancia entre ellos desapareció. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos grises. Podía sentir la atracción magnética que los empujaba el uno hacia el otro. Christian levantó la mano, como si fuera a acariciar su mejilla, pero la dejó caer, apretando el puño. «Ve a descansar», dijo con voz ronca, rompiendo el hechizo. «Mañana será un día largo». Adelina asintió, y salió de la biblioteca, con la mano sobre el collar, sintiendo que su corazón se quedaba atrás, con él. La noche del baile llegó con una nevada suave. El carruaje del duque se dirigía hacia la mansión del gobernador. Christian iba en silencio, mirando por la ventana. Adelina estaba sentada frente a él, retorciendo los dedos enguantados. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, que dejaba sus hombros al descubierto, y el collar de zafiros brillaba en su garganta. «¿Tienes miedo?», preguntó Christian de repente, sin mirarla. «Sí», admitió ella. «Tengo miedo de fallarle, de que se rían de mí, de que Harriet haga una escena». Christian extendió la mano y tomó la suya, apretándola con fuerza. «Que se rían si quieren. Los leones no se preocupan por la opinión de las ovejas. Estás conmigo, y mientras yo sostenga tu mano, nada puede tocarte. Confía en mí». «Confío en usted», susurró ella. Y era verdad. Confiaba en él más que en nadie en el mundo. El carruaje se detuvo. Las puertas se abrieron.
La música y la luz salían a raudales de la mansión del gobernador. Christian bajó primero y le ofreció la mano. Adelina tomó aire, levantó la barbilla y bajó. Su entrada en el salón de baile fue como la caída de un rayo. El maestro de ceremonias anunció sus nombres. Su Excelencia, el duque de Valois, y su acompañante, la señorita Adelina. La música no se detuvo, pero las conversaciones sí. Cientos de cabezas se giraron, cientos de ojos se clavaron en ellos. Adelina sintió el peso de las miradas, la curiosidad, el juicio, la envidia, pero sintió la mano de Christian firme en su brazo, y eso le dio fuerzas. Caminaron hacia el centro del salón, con la cabeza alta, desafiando a todos. Y allí estaba ella, Lady Harriet, vestida de rojo chillón, rodeada de un grupo de damas que cuchicheaban. Cuando vio a Adelina, su copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reconociendo el collar, reconociendo a la hijastra a la que había echado como a un perro, convertida ahora en una reina de la noche. Harriet se abrió paso entre la multitud, con el rostro torcido por la furia. ¡Qué descaro!, chilló, lo suficientemente alto para que los cercanos la oyeran. ¿Te atreves a traer a tu ramera a la casa del gobernador, duque, y con las joyas de tu madre? Es un insulto a la decencia. El salón se quedó en silencio. La música cesó. Todos esperaban la reacción del duque. Christian se giró lentamente hacia Harriet. Su rostro era una máscara de hielo, pero sus ojos ardían. Soltó el brazo de Adelina suavemente y dio un paso hacia la mujer que la atormentaba. «Cuidado con sus palabras, señora», dijo con una voz tranquila pero letal que resonó en todo el salón. «Está hablando de la mujer que ha salvado a mi familia, de la mujer que ha devuelto la voz a mi hija y la paz a mi hogar. Ella tiene más nobleza en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo podrido». Harriet retrocedió, intimidada, pero su odio era más fuerte que su miedo. «Es una ladrona», siseó. «Y tú eres un necio. Te ha embrujado. Pero ya verás, cuando te robe todo, vendrás llorando». «Ella no necesita robar nada», respondió Christian, volviéndose hacia Adelina y extendiéndole la mano de nuevo. «Porque todo lo que tengo ya es suyo». La multitud jadeó. Era una declaración, casi una propuesta. Adelina sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Tomó la mano de Christian, y él la llevó a la pista de baile. La orquesta, sintiendo el cambio de marea, comenzó a tocar un vals. Christian puso su mano en la cintura de ella, y comenzaron a girar. «¿Lo decía en serio?», preguntó Adelina, mirándolo a los ojos mientras el mundo giraba a su alrededor. «Que todo lo que tiene es mío. Cada palabra», respondió él, acercándola un poco más. «Adelina, yo». Pero antes de que pudiera terminar, antes de que pudiera decir lo que su corazón gritaba, la música se detuvo abruptamente. Un hombre con uniforme militar entró corriendo en el salón, pálido y agitado. Se dirigió directamente al gobernador y le susurró algo al oído. El gobernador se puso de pie, su rostro grave. «Damas y caballeros», anunció. «Lamento interrumpir la velada, pero ha ocurrido una tragedia. Ha habido un accidente en la carretera del norte. Un carruaje ha sido atacado por bandidos». Christian sintió un escalofrío. La carretera del norte era la que llevaba a su mansión, donde Sofía estaba con Marta. «El carruaje del duque de Valois», continuó el gobernador, mirando a Christian con lástima. Parece que su hija estaba en él. Iban a traerla a la fiesta como sorpresa». El mundo de Christian se detuvo. El color desapareció de su rostro. «Sofía», susurró. Adelina apretó su brazo. «Sofía, pero si la dejamos durmiendo, Marta no la sacaría». «Fue ella»,
gritó Christian, girándose hacia Harriet. La mujer estaba sonriendo, una sonrisa cruel y triunfante. «Te lo dije, duque», dijo Harriet suavemente, acercándose a ellos mientras el caos estallaba en el salón. «Te dije que si no me dabas lo que quería, te quitaría lo que más amas. No pudiste proteger a tu esposa, y ahora tampoco has podido proteger a tu hija. ¿Ves lo que pasa cuando desafías al destino?» Christian rugió de dolor y furia, lanzándose hacia Harriet, pero los guardias lo detuvieron. «Déjenme, tengo que ir con mi hija», gritaba, luchando como un animal herido. Adelina estaba paralizada. El horror la inundaba. Sofía, su pequeña Sofía, en manos de bandidos, o peor, muerta. Pero entonces vio algo en los ojos de Harriet. No era solo triunfo, era espera. Harriet estaba mirando el reloj. «Es una trampa», pensó Adelina, con una claridad repentina. Sofía no está en la carretera. Harriet quiere que él se vaya. Quiere que deje la mansión vacía, o quiere atraerlo a una emboscada. Adelina agarró a Christian por la solapa de su chaqueta, obligándolo a mirarla. «Christian, escúchame», le gritó. «Es mentira. Sofía está en casa. Es una trampa para sacarte de aquí. Mírala. Está esperando que te vayas para atacar la mansión». Christian se detuvo, respirando agitadamente. Miró a Adelina, luego a Harriet. Vio la decepción cruzar el rostro de la madrastra por un segundo. «Tienes razón», dijo él, recuperando el control. «Jean está con Sofía. Jean daría su vida por ella. Si hubieran salido, él me habría enviado un mensaje, no al gobernador». Se soltó de los guardias y se arregló la chaqueta. «No caeré en tu juego, Harriet», dijo con voz helada. «Pero has cometido un error. Has amenazado a mi hija delante de testigos. Gobernador, exijo que esta mujer sea detenida para ser interrogada sobre el ataque a mi carruaje. Si sabe tanto sobre ello, quizás ella lo organizó». El gobernador, un hombre justo y amigo del padre de Christian, asintió. «Guardias, detengan a Lady Harriet, hasta que averigüemos la verdad sobre la niña». Harriet chilló mientras los guardias la agarraban. «No podéis hacerme esto. Soy una dama. Esa chica miente». Pero Christian ya no la escuchaba. Tomó a Adelina de la mano y salieron corriendo del salón hacia su carruaje. «A la mansión», ordenó al cochero sustituto. «Y rápido, como si el diablo nos persiguiera». El viaje de vuelta fue una agonía. Christian estaba en silencio, rezando. Adelina sostenía su mano, intentando transmitirle fuerza. «Ella está bien», repetía. «Ella está bien». Cuando el carruaje entró en los terrenos de la mansión, vieron humo. Una columna de humo negro que se elevaba desde el ala oeste, el ala donde dormía Sofía. «¡No!», gritó Christian, saltando del carruaje antes de que se detuviera. La mansión no estaba en llamas. Era solo el cobertizo del jardín, pero la puerta principal estaba abierta de par en par. Christian y Adelina corrieron hacia adentro, gritando el nombre de Sofía. En el vestíbulo encontraron a Jan, herido, con un golpe en la cabeza, intentando levantarse. «Señor», gimió el cochero. «Eran muchos. Intenté detenerlos». «¿Dónde está Sofía?», gritó Adelina, arrodillándose junto a él. «Se la llevaron», susurró Jean, con lágrimas de sangre en los ojos. «Se la llevaron, señor. Dijeron que si quiere volver a verla, debe ir solo a las ruinas de la vieja abadía y debe llevar a la chica. Quieren un intercambio. La hija por la madrastra». Christian se puso de pie, y un grito desgarrador salió de su garganta, un sonido de puro dolor que hizo temblar los cimientos de la casa. Harriet había jugado su última carta. Había usado a unos matones para secuestrar a la niña mientras distraía al duque en el baile. Adelina se levantó. Su rostro estaba pálido,
pero sus ojos estaban secos. Se acercó a Christian y le tomó la cara entre las manos, obligándolo a mirarla. «Vamos a ir», dijo ella, con una voz que no temblaba. «Vamos a ir a la abadía, y vamos a traer a Sofía a casa. No importa lo que pidan, no importa lo que tenga que hacer. Yo me entregaré si es necesario. Pero Sofía volverá». Christian la miró, y vio en ella no a una víctima, sino a una guerrera. La mujer que amaba estaba dispuesta a sacrificarse por su hija. «Nadie se va a sacrificar», dijo él, sacando una pistola de un cajón secreto en el vestíbulo. «Esta noche, el duque de las sombras va a hacer honor a su nombre. Vamos a cazar». Salieron a la noche, bajo la lluvia que empezaba a caer de nuevo, dos figuras contra la oscuridad, unidos por el amor y la desesperación, listos para quemar el mundo si era necesario para salvar a lo que amaban. Pero en las ruinas de la abadía, algo más que bandidos los esperaba. Un secreto del pasado de Christian, un secreto relacionado con la muerte de su esposa, estaba a punto de salir a la luz. Y ese secreto podría destruir no solo su amor, sino sus vidas. La lluvia caía como una cortina de acero sobre el valle, borrando los contornos del mundo, convirtiendo el camino hacia las ruinas de la vieja abadía en un río de lodo traicionero. Christian cabalgaba delante, su caballo negro cortando la oscuridad como un espectro de venganza. No llevaba capa. No le importaba el frío que le calaba los huesos. Solo le importaba el fuego de furia que ardía en su pecho. Adelina iba a su lado, en un caballo más pequeño que Jean había preparado antes de caer desmayado. Su vestido de terciopelo azul estaba empapado, pesaba como una armadura de plomo. Pero ella no sentía el peso. Solo sentía el terror helado que le apretaba la garganta al pensar en Sofía. «No te separes de mí», gritó Christian por encima del rugido del viento, su voz apenas audible. «La abadía es un laberinto. Si te pierdes, no podré protegerte». «No me perderé», respondió ella, clavando los talones en los costados del caballo. «Voy a por mi niña». Llegaron a las ruinas cuando la luna intentaba asomarse entre las nubes de tormenta. La abadía se alzaba sobre un acantilado, una estructura esquelética de piedra negra, con arcos rotos que parecían costillas de un gigante muerto. El viento aullaba entre las grietas, un sonido que se parecía demasiado al llanto de un niño. Christian desmontó de un salto, sacando la pistola. Hizo una señal a Adelina para que se mantuviera atrás. Caminaron hacia la entrada principal, donde las puertas de madera habían podrido hace siglos, dejando solo un arco vacío hacia la oscuridad. «¡Harriet!», gritó Christian. Su voz retumbó en las piedras antiguas. «Sé que estás aquí. Sal. Si tocas un solo pelo de mi hija, te perseguiré hasta el infierno». Solo el eco respondió, y el sonido de las gotas de lluvia golpeando la piedra. Pero entonces, una luz se encendió en lo alto del antiguo altar, una antorcha. «Qué impaciente eres, duque». La voz de Harriet sonó desde las sombras, aguda y burlona. «Siempre tan arrogante, creyendo que puedes dar órdenes incluso en el territorio de la muerte». Christian y Adelina avanzaron hacia la luz. Y lo que vieron les heló la sangre. En el centro del altar en ruinas, al borde de una caída de 10 metros hacia las rocas del río, estaba Sofía. La niña estaba atada de manos y pies, con una mordaza en la boca. Sus ojos azules estaban desorbitados por el terror, y su vestido blanco estaba sucio de tierra y hollín. Detrás de ella, sosteniendo la antorcha en una mano y una daga en la otra, estaba Lady Harriet. Su elegancia había desaparecido. Su cabello estaba revuelto, su vestido rasgado. Sus ojos brillaban con la locura de quien ya no tiene nada que perder. «¡Suéltala!», gritó Adelina, dando un paso adelante, olvidando el miedo. «Es una niña. Tu problema es conmigo. Déjala ir y tómame a mí». Harriet se rió,
una risa que sonó como cristales rotos. ¿A ti? Tú no vales nada, querida. Tú eres solo el instrumento, la palanca para romper a este hombre de piedra. Miró a Christian con odio puro. Míralo, Adelina, el gran duque, el hombre que se cree intocable. ¿Sabes por qué murió su esposa? ¿Sabes por qué Eleanor cayó por ese precipicio hace 3 años? Christian se tensó. Su pistola apuntaba al pecho de Harriet, pero no podía disparar. Sofía estaba demasiado cerca. Un movimiento en falso y la niña caería o sería apuñalada. «Cállate, Harriet», gruñó él. «Esto es entre nosotros. Deja a los muertos en paz». «Oh, no. Los muertos están muy presentes esta noche», continuó Harriet, disfrutando de cada palabra, acercando la antorcha al rostro de Sofía, haciendo que la niña gimiera de miedo. «Eleanor no murió por accidente, Duque. Murió porque huía de la vergüenza, huía de las deudas que yo le ayudé a contraer». Un silencio sepulcral cayó sobre las ruinas. Adelina miró a Christian. Vio cómo el color abandonaba su rostro. «¿Qué estás diciendo?», susurró Christian. «Tu perfecta esposa, la dulce Eleanor, era una jugadora, Christian», escupió Harriet con veneno. «Igual que yo, nos conocimos en las mesas de juego de la capital. Ella perdió todo. Perdió las joyas de tu madre, perdió el dinero de la dote, y cuando tú empezaste a sospechar, cuando empezaste a revisar las cuentas, ella vino a mí, me pidió ayuda, y yo le presté dinero. Con intereses, claro. Muchos intereses». Harriet dio un paso alrededor de Sofía, acariciando el cabello de la niña con la punta de la daga. «Esa noche, la noche de la tormenta, yo le dije que iba a contártelo todo si no me pagaba. Le dije que tú la odiarías, que le quitarías a la niña. Ella entró en pánico. Tomó el carruaje en medio de la tormenta para ir a buscar dinero de su padre. Estaba aterrorizada. No veía el camino. Solo veía su propia ruina. Y así, ¡puf!, se fue. Christian bajó la pistola ligeramente. El shock lo había paralizado. La culpa que había cargado durante 3 años, la creencia de que no había podido proteger a su esposa, todo era una mentira. Ella no huía de él, huía de sus propios demonios, demonios alimentados por Harriet. «Tú», dijo él, con una voz que parecía venir de la tumba. «Tú la mataste, tú la empujaste al abismo». «Ella se empujó sola», replicó Harriet, encogiéndose de hombros. «Yo solo le di el empujoncito. Y ahora, haré lo mismo contigo. Firma esto». Sacó un papel arrugado de su corsé y lo tiró a los pies de Christian. «Es una cesión de bienes. Me darás la mitad de tus tierras y una renta vitalicia, y te casarás conmigo. Sí, conmigo, para limpiar mi nombre y asegurar mi futuro. Hazlo, y dejaré vivir a la mocosa. Niégate, y la empujaré por el borde, igual que a su madre». Adelina miró el papel en el barro, luego a Sofía, luego a Christian. Vio la derrota en los ojos del duque. Estaba dispuesto a firmar, estaba dispuesto a perderlo todo por su hija. Pero Adelina sabía algo que Christian no. Ella conocía a Harriet, sabía que la codicia de esa mujer no tenía fin. Si él firmaba, las mataría a las dos de todos modos para no dejar testigos. «No firmes», gritó Adelina. «Cállate», chilló Harriet. «Una palabra más y le corto la garganta». Pero Adelina no se calló. Sus ojos verdes buscaron los de Sofía. La niña estaba llorando. Pero cuando vio a Adelina, dejó de temblar. «Sofía», dijo Adelina con voz clara y tranquila, ignorando a la loca con el cuchillo. «¿Recuerdas el juego del escondite? ¿Recuerdas lo que hacemos cuando cuento hasta 3? Sofía asintió levemente, sus ojos fijos en Adelina. «¡Basta de juegos!», gritó Harriet, levantando la daga. «¡Firma, duque!». «1», dijo Adelina, dando un paso lento hacia la derecha, atrayendo la mirada de Harriet. «¿Qué haces, estúpida?».
Harriet se giró hacia ella, distraída por un segundo. 2, continuó Adelina. Christian entendió. Vio la tensión en el cuerpo de Adelina. Vio la preparación en los músculos de Sofía. Apretó el mango de su pistola, esperando el momento. 3, gritó Adelina. Todo sucedió en un instante. Sofía se dejó caer al suelo, haciéndose un ovillo pequeño. Harriet, sorprendida por el movimiento repentino, lanzó una estocada al aire donde había estado la cabeza de la niña. Perdió el equilibrio por un segundo, y ese segundo fue suficiente. Christian disparó, no a Harriet, sino a la antorcha que sostenía. La bala destrozó la madera, y el fuego cayó sobre el vestido de la mujer. Harriet gritó, soltando la daga para sacudirse las llamas. ¡Corre, Sofía!, gritó Christian, lanzándose hacia adelante. La niña rodó por el suelo, alejándose del borde. Adelina corrió hacia ella, la tomó en sus brazos y la arrastró hacia la seguridad de las sombras. Pero Harriet no estaba acabada. Apagó el fuego de su falda con manotazos frenéticos y vio que su rehén se escapaba. Sus ojos se clavaron en Christian, que corría hacia ella desarmado, habiendo tirado la pistola vacía. «Te mataré», aulló ella, recogiendo la daga del suelo. «Si no puedo tener tu oro, tendré tu sangre». Se lanzó contra él con una fuerza sobrenatural, nacida de la locura. Christian intentó esquivarla, pero el suelo estaba resbaladizo por la lluvia. Tropezó, y Harriet se abalanzó sobre él. La daga bajó, buscando su corazón. «¡Christian!», gritó Adelina, dejando a Sofía segura detrás de una columna. Christian levantó el brazo para protegerse. La hoja cortó su manga y se hundió en su antebrazo. Un grito de dolor se escapó de sus labios. Harriet levantó el arma para golpear de nuevo. Sus ojos brillaban con triunfo. «Muere, muere, y reúnete con tu estúpida esposa», jadeó ella. Pero antes de que pudiera bajar el brazo, una sombra se estrelló contra ella. Adelina, que había tomado una piedra del suelo, la golpeó en el costado con toda su fuerza. Harriet se tambaleó, soltando a Christian. Se giró hacia Adelina, con sangre manando de su cabeza. «¡Tú!», susurró con odio, «rata callejera, siempre estorbando». Caminó hacia Adelina, acorralándola contra el borde del precipicio. Adelina no tenía a dónde ir. Detrás de ella solo había vacío y el rugido del río. «Ahora volarás tú, querida», dijo Harriet, levantando el cuchillo ensangrentado. Adelina miró el abismo, luego a Harriet. No tenía miedo, solo sentía una extraña calma. Si moría, Christian y Sofía estarían a salvo. «No me das miedo, madre», dijo Adelina, «porque tú ya estás muerta por dentro». Harriet gritó de furia y se lanzó, pero en ese momento, un disparo resonó en la noche. Harriet se detuvo en seco. Una mancha roja floreció en su pecho. Miró hacia abajo, con expresión de sorpresa. La daga cayó de su mano, tintineando contra la piedra. Se tambaleó hacia atrás. Un paso, 2 pasos. Sus talones encontraron el vacío. «No», susurró, y cayó. No hubo grito, solo el sonido del viento y luego un golpe lejano y sordo contra las rocas. Adelina cayó de rodillas, temblando. Miró hacia el arco de entrada. Allí estaba Jean, el cochero, apoyado en un bastón improvisado, con una pistola humeante en la mano. Había llegado justo a tiempo, arrastrándose a pesar de sus heridas, para salvarlos. «Adelina», la voz de Christian la sacó de su estupor. Él estaba en el suelo, apretando su brazo herido. La sangre manaba entre sus dedos, oscuro y espeso. Adelina corrió hacia él, rasgando su propia falda para hacer un vendaje. «Estoy aquí, sollozó ella, presionando la tela sobre la herida. «Ya pasó, se acabó, ella se ha ido». Christian la miró. Su rostro estaba gris por el dolor y la pérdida de sangre, pero sus ojos
Esos ojos de invierno estaban llenos de una calidez que derretía el mundo. Levantó su mano sana y tocó la mejilla de ella, manchándola con su propia sangre. Un pacto sagrado. Me salvaste, susurró él. Salvaste a mi hija. Arriesgaste todo. Usted es mi vida, milord, respondió ella, besando su mano ensangrentada. Y Sofía es mi corazón. No podía hacer otra cosa. No me llames milord, gimió él, cerrando los ojos. Llámame Christian, llámame tuyo. Sofía salió de su escondite y corrió hacia ellos. Se acurrucó contra el pecho sano de su padre, llorando en silencio. Christian la rodeó con su brazo, y con el otro atrajo a Adelina. Los tres quedaron allí, en medio de las ruinas, bajo la lluvia que comenzaba a amainar. Una familia forjada en sangre y fuego. Jean se acercó cojeando. El carruaje está cerca, señor. Debemos llevarlo a casa. Esa herida necesita un médico. Adelina y Jean ayudaron a Christian a levantarse. Estaba débil. Se apoyaba pesadamente en ella, pero no la soltaba. Caminaron hacia la salida, dejando atrás la abadía maldita, dejando atrás los fantasmas de Eleanor y Harriet. El viaje de regreso fue lento. Adelina sostenía la cabeza de Christian en su regazo, acariciando su frente sudorosa. Sofía dormía a sus pies, exhausta. Christian entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras febriles. No te vayas, decía. No me dejes solo en la oscuridad. Estoy aquí, Christian, le aseguraba ella. Nunca me iré. Soy tu luz. ¿Recuerdas? Tu luz en el espejo roto. Llegaron a la mansión al amanecer. El sol salía sobre las colinas, tiñendo el cielo de rosa y oro. Marta y los sirvientes corrieron a recibirlos. Hubo gritos, llantos de alivio. El médico fue llamado de urgencia. Llevaron a Christian a su habitación. Adelina no se apartó de su lado mientras el médico cosía la herida. Ha perdido mucha sangre, dijo el doctor. Pero es fuerte, vivirá. Gracias a usted, milady. Ese vendaje le salvó la vida. Cuando el médico se fue y la casa quedó en silencio, Adelina se sentó en el borde de la cama. Christian dormía. Su respiración era regular ahora. Parecía más joven, más tranquilo. Como si la muerte de Harriet hubiera roto la maldición que pesaba sobre él. Adelina se acercó a la ventana. Miró hacia el jardín, donde los primeros brotes de la primavera comenzaban a asomar entre la nieve. Se tocó el cuello. El collar de zafiros ya no estaba. Se había perdido en la lucha. O quizás se lo había quitado. No importaba. Las joyas no importaban. Lo que importaba era el hombre en la cama y la niña que dormía en la habitación de al lado. Lo que importaba era que, por primera vez en su vida, Adelina no era una desterrada, no era una sobrante, era necesaria, era amada. Se quitó el vestido sucio y roto. Se lavó la sangre y el barro y se puso un camisón limpio. Luego, se acostó junto a Christian, con cuidado de no tocar su brazo herido. Apoyó la cabeza en su hombro, escuchando el latido de su corazón. Te amo, susurró en la penumbra. Una confesión que no necesitaba respuesta. Christian se movió en sueños, y su brazo sano la rodeó, atrayéndola más cerca. Adelina, suspiró él, y una sonrisa tocó sus labios. El duque viudo y la joven desterrada habían sobrevivido a la noche más oscura, pero la mañana traía consigo nuevas preguntas. ¿Qué pasaría ahora que la verdad sobre Eleanor había salido a la luz? ¿Cómo reaccionaría la sociedad ante la muerte de una lady? ¿Y podrían dos almas heridas sanar realmente y construir un futuro sin sombras? El amor había ganado la batalla, pero la vida continuaba, y ellos tendrían que aprender a vivirla juntos, sin máscaras, sin miedos, bajo la luz implacable de la verdad. La tormenta había pasado finalmente, dejando tras de sí un cielo limpio,
lavado por el llanto de los cielos, y un silencio profundo, casi reverencial, que envolvía el valle de Blackwood. En la gran habitación del duque, el fuego crepitaba suavemente en la chimenea de piedra, proyectando sombras cálidas y danzantes sobre las paredes tapizadas de tapices antiguos. El aire olía a leña quemada, a ungüentos medicinales y al aroma sutil de la lluvia que se evaporaba. Christian estaba recostado en la inmensa cama con dosel, con el brazo herido vendado firmemente sobre su pecho y el rostro pálido, casi traslúcido bajo la luz de las velas. Sus ojos grises, que durante tanto tiempo habían reflejado el invierno de su alma, ahora estaban cerrados, sumidos en un sueño inquieto. Pero incluso en sueños, su mano sana buscaba algo en las sábanas, buscando un ancla. Adelina estaba sentada a su lado, en una silla de respaldo alto que había arrastrado hasta la cabecera. No había dormido en toda la noche. Sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio y el humo de la abadía, pero no podía apartar la mirada de él. Vigilaba cada respiración, cada leve movimiento de su pecho, como si su propia voluntad fuera lo único que mantenía al duque atado a este mundo. Sofía, la pequeña, dormía en un sofá cercano, hecha un ovillo bajo una manta de piel, segura por fin bajo el techo de su hogar, con su muñeca remendada apretada contra su corazón. De repente Christian se movió, un espasmo de dolor cruzó sus facciones, y un gemido ronco escapó de sus labios secos. Sus párpados se agitaron y se abrieron, revelando una mirada que tardó unos segundos en enfocar la realidad, en separar los demonios del pasado de la seguridad del presente. Adelina, susurró, y su voz era como el roce de la grava, áspera y rota. Estoy aquí, respondió ella de inmediato, inclinándose sobre él, tomando su mano fría entre las suyas para darle calor. Estás en casa, Christian. Todo ha terminado. Él apretó sus dedos con una fuerza sorprendente para alguien tan herido. La carta, insistió, sus ojos llenos de una urgencia febril. Adelina, en mi chaqueta, en el bolsillo interior, había una carta. La encontré en el bosque, enganchada en un arbusto espinoso antes de que me atacaran. Es de Eleanor. Reconocí el sello. Tengo que saber. Adelina asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Se levantó con cuidado, soltando su mano. Buscó la chaqueta de cuero manchada de barro, sangre y hollín que colgaba en el respaldo de una silla. Era el uniforme de batalla de un hombre que había ido al infierno y había vuelto. Metió la mano en el bolsillo interior. Sus dedos rozaron el papel frío y húmedo. Lo sacó. Estaba doblado, amarillento por el tiempo y manchado por la lluvia, pero la tinta, de una calidad excelente, aún era legible. Volvió a la cama y se sentó, con el papel quemándole las manos. ¿Quieres que llame a Jean o a Marta?, preguntó suavemente, sintiendo que esto era algo demasiado íntimo. No, dijo Christian, cerrando los ojos de nuevo, preparándose para el golpe. Léela tú eres mi verdad ahora. No quiero más secretos entre nosotros. Léela, Adelina. Necesito escuchar su voz una última vez para poder dejarla ir. Adelina desdobló el papel con manos temblorosas. El crujido del pergamino sonó como un trueno en la habitación silenciosa. Respiró hondo, tragándose sus propios miedos, y comenzó a leer en voz baja, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza a medida que las palabras de la muerta llenaban el espacio. Mi querido Christian, si lees esto, es que ya no estoy. No me busques, por favor. No puedo soportar la vergüenza de mirarte a los ojos una vez más. Harriet tiene razón. He arruinado todo. Soy una necia que jugó con fuego y se quemó. Perdí las joyas de tu madre en una mesa de juego. Perdí tu confianza con mis mentiras. Y tengo un miedo paralizante de que me quites a Sofía cuando descubras la magnitud de mis deudas. Ella me dijo que me odiarías, que me encerrarías en un convento y nunca más vería a mi niña. No soy la mujer fuerte que crees que soy.
No soy la duquesa perfecta que el condado admira. Soy débil y tengo miedo. Voy a ver a mi padre para pedirle ayuda. Es mi última esperanza. Pero la tormenta es terrible esta noche. El viento aúlla como si los demonios me persiguieran. Tal vez sea el destino. Tal vez merezco este final. Perdóname, Christian, por no ser la esposa que merecías. Perdóname por mi cobardía. Cuida de nuestra hija, protégela de mis errores. No dejes que la oscuridad me toque, y no dejes que ella sepa nunca lo débil que fue su madre. La voz de Adelina se quebró en la última frase. Un silencio pesado, denso como el mercurio, llenó la habitación. Solo se oía el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de Christian. Una lágrima solitaria, brillante a la luz de la vela, rodó por la mejilla del duque y desapareció en la almohada. Ella no me odiaba, susurró él, abriendo los ojos y mirando al techo de madera oscura, como si viera a través de él hasta el cielo. Ella no huía de mi crueldad, no huía de mi frialdad, huía de su propia vergüenza, de sus propios demonios. Su voz se rompió en un sollozo seco. Y yo me he culpado cada día, cada hora, durante 3 años, pensando que mis palabras la habían matado, pensando que yo era el monstruo que la empujó a la muerte con mi indiferencia. Adelina dejó la carta en la mesita de noche y tomó el rostro de Christian entre sus manos, obligándolo a mirarla, a conectar con el presente. Usted no es un monstruo, Christian, dijo con firmeza, con una convicción que no admitía dudas. Usted es un hombre que amó y que sufrió. Harriet fue quien envenenó su mente, quien usó sus debilidades contra ella. Pero Harriet ya no existe. Su veneno se ha ido con ella al abismo. Eleanor fue una víctima, pero usted también lo fue. No cargue más con esa cruz. Christian la miró, sus ojos grises buscando la absolución en el verde de los de ella. Y en su mirada, Adelina vio cómo las capas de hielo se derretían finalmente, dejando paso a una paz que él no había conocido en años. Gracias, dijo él, y la palabra contenía todo su ser. Gracias por devolverme la verdad. Gracias por entrar en la oscuridad y traerme de vuelta. Sin ti, habría muerto en esa abadía, o peor, habría vivido muerto. Levantó su mano sana, ignorando el dolor que recorría su cuerpo, y tocó la cicatriz en la mejilla de Adelina, trazando su forma con una ternura infinita. Y tú, mi valiente Adelina, tú también has sufrido por culpas que no eran tuyas. Tu padre, tu madrastra, te hicieron creer que no valías nada, que eras una mancha, pero se equivocaron. Eres lo más valioso que hay en este mundo. Eres el oro que se forja en el fuego. En ese momento, el sonido de un bostezo rompió la intensidad del momento. Sofía se despertó. Se frotó los ojos con sus puños cerrados y al ver a su padre despierto y hablando, sus ojos se iluminaron. «Papá», gritó con alegría pura, y corrió hacia la cama, subiéndose con cuidado para no lastimarlo, pero necesitando su contacto. Christian la abrazó con su brazo sano, enterrando su rostro en el cabello de la niña. «Mi vida, mi pequeña Sofía», murmuró. Adelina intentó apartarse para darles espacio, pero la mano de Christian la atrapó y la atrajo hacia ellos. «No», dijo él, «no te vayas. Tú eres parte de esto». Los 3 quedaron allí, entrelazados en la cama. Una familia unida no por la sangre, sino por el amor, el sacrificio y la supervivencia. Mientras el sol comenzaba a salir fuera, iluminando las ruinas de su pasado, ellos construían los cimientos de su futuro. Los días y semanas siguientes fueron de curación. Lenta pero constante. La herida física de Christian sanaba rápido gracias a los cuidados de Adelina y a su propia fortaleza, pero la curación más importante era la del alma, la de la casa misma. La mansión de las sombras comenzó a cambiar físicamente. Adelina ordenó abrir todas las ventanas, incluso las del ala oeste, dejando que el aire fresco de la primavera barriera el olor a cerrado y a tristeza.
Se quitaron las fundas blancas de los muebles, revelando terciopelos y maderas nobles. Se trajeron flores frescas del jardín cada mañana. Y la música del piano, tocada a veces por Adelina, a veces por Christian, volvió a resonar en los salones vacíos. La noticia de la muerte de Lady Harriet se extendió por el condado como la pólvora. Oficialmente, se dijo que había sido un accidente trágico en las ruinas de la vieja abadía, una caída desafortunada durante una tormenta. Nadie hizo demasiadas preguntas. La gente del pueblo conocía su maldad, sus deudas y su carácter, y en el fondo, sentían alivio de que su sombra hubiera desaparecido. El duque de Valois recuperó su lugar en la sociedad, pero esta vez no era el duque solitario, ciego y temido. Era un hombre respetado, que paseaba por el pueblo con la cabeza alta y la mirada clara. Pero había un paso más que dar. Una tarde, cuando Christian ya podía caminar sin apoyo, le pidió a Adelina que lo acompañara a un lugar al que no había ido en 3 años. El panteón familiar. Caminaron en silencio por el sendero de cipreses. El aire estaba cargado de olor a tierra húmeda. Llegaron a la cripta de mármol blanco. Christian se detuvo frente a la tumba de Eleanor. Adelina se quedó unos pasos atrás, respetando su espacio. Christian colocó una rosa blanca sobre la piedra fría. «Te perdono, Eleanor», dijo en voz alta, su voz firme y serena, «y me perdono a mí mismo. Descansa en paz. Ya no hay deudas entre nosotros, solo paz». Se quedó allí un momento más, con la cabeza inclinada, dejando ir los últimos vestigios de su duelo. Luego se giró hacia Adelina, que lo esperaba bajo la luz del atardecer. Le tendió la mano. «Vamos», dijo, «los muertos tienen su paz, pero los vivos tenemos que vivir». Y vivieron. Un mes después, en una tarde dorada de principios de verano, el jardín de la mansión estaba en su máximo esplendor. Christian había organizado una pequeña recepción, la primera en años. Había invitado a los vecinos, al médico, al joyero que había dicho la verdad. Quería mostrarles a todos que la oscuridad se había ido. Christian invitó a Adelina a pasear por el jardín, lejos de los invitados. Las rosas estaban en plena floración, rojas, blancas, rosadas, llenando el aire de un perfume dulce y embriagador. Christian caminaba fuerte y recuperado, vestido con un traje gris claro que resaltaba el color de sus ojos. Llevaba a Adelina del brazo. Y Sofía corría delante de ellos, persiguiendo mariposas con una risa que era la mejor música del mundo. Se detuvieron frente a la fuente antigua, el lugar donde se habían conocido de verdad, donde ella le había confesado su nombre aquella tarde bajo la lluvia de la duda. El agua cantaba al caer sobre la piedra. «Adelina», dijo Christian, girándose hacia ella y tomando sus 2 manos. Su rostro estaba serio, con esa solemnidad que ella amaba, pero sus ojos brillaban con una luz cálida y traviesa. «Tengo que pedirte algo, algo importante». Adelina sintió que el corazón se le aceleraba, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. «¿Qué es, milord?», preguntó, usando el viejo título por costumbre y nerviosismo. «No me llames así», la corrigió él con una sonrisa tierna, llevándose una de sus manos a los labios. «Adelina, llegaste a mi vida como una tormenta inesperada, cuando yo solo esperaba el final. Te encontré en el barro, te traje a mi casa como a una extraña, y te convertiste en mi refugio, en mi faro. Me enseñaste a perdonar, me enseñaste a ver cuando estaba ciego, me enseñaste a amar de nuevo cuando creí que mi corazón era de piedra. No puedo imaginar un solo día sin ti. No quiero despertar y que no estés. No quiero que seas mi invitada, ni mi protegida, ni la institutriz de mi hija. Esos títulos te quedan pequeños». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió con dedos que temblaban ligeramente. Dentro había un anillo, no una joya antigua y pesada de la familia Valmont, cargada de historias tristes, sino un anillo nuevo, mandado a hacer especialmente.
delicado, de oro blanco, con una esmeralda verde brillante como los ojos de ella, rodeada de pequeños diamantes que parecían estrellas. Quiero que seas mi esposa, dijo él, arrodillándose en la hierba, sin importarle manchar sus pantalones de seda, mirando hacia arriba, hacia ella, con total devoción. Quiero que seas la duquesa de Valois, que te sientes a mi lado en la mesa y en la vida, pero sobre todo, quiero que seas mía y que me dejes ser tuyo, Adelina, tú, que fuiste desterrada por el mundo. ¿Me harías el honor de aceptarme a mí, un hombre roto que tú has reconstruido? ¿Te casarías conmigo? Esta vez no por contrato, ni por deber, sino por amor, y para siempre. Adelina se llevó las manos a la boca. Las lágrimas de felicidad llenaron sus ojos, desbordándose y corriendo por su rostro. Miró a Christian, al hombre que la había salvado del barro, y a quien ella había salvado de la oscuridad. Miró la cicatriz en su propio brazo, recuerdo de su pasado, y luego miró el anillo, promesa de su futuro. Miró a Sofía, que se había detenido al ver a su padre de rodillas y los miraba con una sonrisa radiante y esperanzada. Sí, susurró ella, con la voz estrangulada por la emoción, y luego más fuerte, para que el cielo y la tierra la oyeran. Sí, Christian, sí, acepto. Te acepto con todas tus sombras y toda tu luz. Te amo. Él se levantó y le puso el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente. Luego la tomó en sus brazos y la besó. Un beso largo, apasionado, dulce y profundo, bajo la luz del sol que finalmente había vencido a las sombras de la mansión. Sofía corrió hacia ellos gritando de alegría y se unió al abrazo. Christian las levantó a las dos, riendo, una risa libre y plena, y así, la chica que fue expulsada de su casa bajo la lluvia, la ladrona sin nombre, la joven despreciada por su madrastra, se convirtió en la dueña del corazón del duque, en la señora de su destino. Y el duque viudo, el hombre de hielo, aprendió que incluso después del invierno más largo y cruel, siempre llega la primavera si uno tiene el valor de dejar entrar el sol. Dicen que en el valle, años después, la mansión ya no se llama de las sombras. Los lugareños, al pasar y ver las luces encendidas y las flores en los balcones, la llaman la Casa de la Luz, porque en sus ventanas siempre hay brillo, y en sus jardines siempre se escucha la risa de una familia que, contra todo pronóstico, encontró su camino a casa.